y les damos la bienvenida a nombre del Laboratorio RAM a este interesante cuarto webinar que nos presenta el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro. Esta es una serie de temas, ya, como les comento, es el cuarto webinar. Si tienen interés en los previos, que en este caso es obesidad en el trasplante renal, el papel del laboratorio de trasplantes en la evolución previa y seguimiento post-trasplante, o en el tema del uso de inhibidores SGLT2 en receptores, en laboratorio RAM, estamos en YouTube, estamos en Facebook, y bueno, pues por ahí pueden encontrar otros temas interesantes como este. El día de hoy el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro nos va a platicar de un tema muy solicitado, que es el donante vivo de riesgo, hasta dónde aceptar comorbilidad. Bueno, pues para ello tenemos el gusto de que nos acompañe otra vez. Para quien no lo conozca, que bueno, creo que la gran mayoría ya lo conoce, me permito hacer una breve reseña mientras damos oportunidad de que se conecten algunos compañeros más. El doctor Morales es médico egresado por la Universidad de Guadalajara, es internista y nefrólogo por el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán, tiene una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y un doctorado en Inmunología del Trasplante. Actualmente el doctor Morales es el responsable del área de trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro y expresidente de diversas sociedades de nefrología y consulta a nivel privado en el Hospital Médica Sur. Es investigador de ciencias médicas nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues sus principales líneas de investigación son precisamente sobre trasplante renal, inmunosupresión y sus complicaciones, rechazo humoral y su manejo, lesión renal aguda y biomarcadores. Y cuenta, hasta donde me quedé, con 125 publicaciones, 21 revisiones, 34 capítulos, coautor de 5 libros, principalmente de nefrología con enfoque a trasplantes. Doctor Morales, pues bienvenido nuevamente. Agradecemos su participación y también agradecemos mucho el aval del Colegio de Nefrólogos de México para esta importante plática. Doctor, le dejamos la palabra. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación y bueno, como parte del conflicto de interés, nada más mencionar que recibo honorarios por esta participación, ¿no? De parte del laboratorio RAM. Bueno, pues el tema es muy importante dado que en México la gran mayoría de trasplantes son de donante vivo, entonces el punto es hasta dónde aceptar comorbilidades en el sentido de si vamos por un lado a beneficiar al receptor y por otro lado si no es que estemos arriesgando al donador, ¿de acuerdo? Como parte introductoria tenemos que hablar de epidemiología de la enfermedad renal crónica, que es lo que al ir incrementando la incidencia de enfermedad renal crónica nos obliga a buscar algunas opciones. Vean ustedes, en la gráfica de la izquierda es incidencia o casos nuevos de enfermedad renal crónica y esta línea verde son los casos de Jalisco en México, dado que es el único registro de enfermedad renal crónica que hay en nuestro país, pero vean comparado a los otros países como la pendiente es más acentuada. Y si vemos prevalencia acá a la derecha también, la línea verde es de México y vean cómo va ganando múltiples lugares, las posiciones, cómo se va incrementando. Si hablamos de causas de muerte prematura, entonces la enfermedad renal crónica, vean cómo pasó del lugar 17 en el 90 a el lugar número 3 en 2010, ¿no? Y ahí se ha mantenido, a veces pasa al segundo lugar, pero diabetes, al ser una enfermedad tan importante en nuestro país, pues generalmente lo desplaza al tercer lugar. Pero es un incremento que no me dejarán mentir. Esto trae, por supuesto, en alerta o prende el foco rojo de lo que está pasando con la enfermedad renal crónica. Esto es un reporte reciente en Lancet, vean, de 2020, y cómo este parámetro de DALIS, que habla de la calidad de vida, o sea, vida con adecuada calidad, cómo se ve afectada por la enfermedad renal crónica, y vean cómo en México, si ven el heat map, pues mientras más naranja o rojo,
pues es que la frecuencia es mayor y bueno, pues México es de los países con mayor prevalencia. Cuando uno analiza las causas, esta gráfica de la izquierda es Estados Unidos y vean cómo diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y a la derecha es un comparativo de México con otros países de Latinoamérica y vean cómo sí hay diferencias entre diferentes países. México sin duda es el que lidera la prevalencia de diabetes como causa de enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis, ¿no? Que es un poco más fácil de llevar esa estadística. Y si uno ve las opciones que tiene estos pacientes, pues vean aquí en términos de trasplante, este es donante vivo en México y este es donante fallecido. Aquí ponemos los números ya de 2016 al 20. Obviamente en el 20 se dio un bajón, que ya estamos saliendo un poquito de él, pero con tanta olas y olas no nos ha dejado recuperar lo normal. Pero aquí lo interesante es que vean que pues más o menos llegamos a ser alrededor de 2,700 pacientes por año, mientras que el total de pacientes en lista de espera sobrepasan los 15,000, ¿no? Entonces está muy lejos de cubrir las necesidades de trasplantes. Este es en el instituto, total de trasplantes, donante fallecido. Vean cómo pues llegamos el más alto que hemos tenido ha sido 78. No es para nada cercano a los grandes centros de trasplantes, pero de alguna manera es la contribución del instituto, ¿no? En términos de trasplante. Pero realmente lo que pone en comparación con otros países en cuanto a la calidad de los programas de procuración y distribución de órganos, pues es el trasplante de donador fallecido, ¿no? De donador vivo, pues siempre va a estar el recurso a veces a la mano, que ya vamos a ver ahorita en unas diapositivas cómo se está limitando también, pero el donante fallecido, pues así tengan algunas comorbilidades, por lo menos el donante ya no va a sufrir daño. Por eso el ejemplo de un programa que funcione es que se aprovechen todos los potenciales donantes fallecidos y vean cómo México pues deja mucho a deber comparado a muchos otros países de Latinoamérica y algunos de ellos con economías posiblemente más afectadas que la nuestra y sin embargo mucho mejor organizados en términos de trasplante, ¿no? Esta es una estadística vieja del 2013 porque se maneja de repente muy críptico la información de diálisis y trasplante en nuestro país, pero vean cómo en ese tiempo los proveedores de diálisis pues sí tenían información y de tal manera que aquí podemos ver cómo había cerca de 146,000 pacientes en diálisis, de los cuales apenas 10,000 estaban en lista de espera y 2,752 se trasplantaron ese año, lo cual representa menos del 10% en listados, lo cual sería imposible pensar que el 90% no son aptos para trasplante y apenas menos del 2% se logra trasplantar de todo este volumen de enfermos renales crónicos recibiendo algún tipo de terapia sustitutiva. Pero no es solamente en México, vean en Estados Unidos, esta es la tasa de trasplantes eh, por, por, por 100 pacientes en diálisis por año y este es el porcentaje de pacientes en diálisis. Es decir, si yo voy aumentando la prevalencia de pacientes en diálisis, y yo mantengo más o menos la misma tasa de trasplantes, pues cuando lo hacemos tasa por cada 100 pacientes años en diálisis, pues siempre parecería que va bajando porque el incremento de pacientes nuevos en diálisis es muy elevado, ¿no? Entonces, eh, es decir, también en Estados Unidos, que es, digamos, el país que más trasplanta, pues no da abasto a esto. ¿Y cuál es el panorama para el donante vivo? Pues el problema es que si nosotros nos seguimos durmiendo en nuestros laureles, dependiendo 100% del donante vivo, pues vean también cómo en los últimos años el donante vivo cada vez tiene más prevalencia de obesidad, de diabetes e hipertensión, y eso hace que casi 60% de los pacientes evaluados como donantes sean rechazados por una de estas enfermedades crónicas, ¿no?
Y uno diría, pues finalmente pues esperamos al otro o que se quede en diálisis, pero vean aquí la sobrevida en este reporte de Estados Unidos, la sobrevida en diálisis, más o menos la mediana, que es cuando llega al 50% aquí de sobrevida, pues es más o menos a los 2 años de estar en diálisis, mientras que trasplante tanto de donante vivo como de fallecido, vean cómo la sobrevida es excelente, por lo menos a 36 meses después de la primera evaluación. Y esto, vean lo que nos espera para fines de contextualizar lo que está pasando con el donante vivo. También con el receptor, claro, pero aquí el punto es el donante vivo. Esta es la pirámide poblacional para el año 2000 y vean lo que se espera para el 2050, ¿no? La población va a ser mucho más vieja, de tal manera que ya se imaginarán lo que se espera de enfermedades crónicas en los años venideros. Vean nada más obesidad, ¿no? Cómo México se encuentra en los países con mayor prevalencia de obesidad. Estamos acá entre el 20 y 30% de su población, superados por Estados Unidos y algunos otros países, pero estamos dentro de los altos, ¿no? Y basta ver aquí cómo esa es medida o real. Acuérdense que nosotros tenemos en Sanut y ahí podemos medirlo con mucha certeza. 73% de la población con sobrepeso y obesidad, ¿no? Esto es dividiendo hombres, mujeres, el total de adultos es un 36% con obesidad, pero si lo separamos en hombres y mujeres, las mujeres nos ganan en obesidad, pero ya poniendo sumando sobrepeso, que es lo gris, con obesidad, que es lo azul, más o menos están parejos, pero vean cómo supera el 70%. Esto es en adultos mayores de 20 años y esto es sacado de la encuesta nacional de salud y que luego se mandan a repositorios como este repositorio que vemos ahí. Ahora, en niños es también alarmante, vean aquí cómo andamos cercanos al 40%, un poquito más en varones que en mujeres, y esto es diabetes. Es impresionante ver cómo México está dentro de los más altos, ¿no? Eh, entonces, sí, también hay que preocuparnos. La tasa de diabetes es muy alta y se espera para que en el 2025 habrá más de 440 millones de diabéticos en el mundo. Esto es en México, vean, el color más morado o azul es más alta la prevalencia, los verdes y todavía más los grises son menor la prevalencia, pero vean cómo siempre va a tener una distribución por parches. En ciudades más industrializadas, obviamente la prevalencia va a ser mayor, reduciendo un poquito en algunos países del sureste y del centro. En hipertensión también, pues no somos de los más altos, pero sí andamos en prevalencias relativamente altas, ¿no? Y cuando uno lo ve en México, vean cómo algunos países, sobre todo los más industrializados, tienen prevalencias arriba del 30%, lo que hace pensar que cada vez vamos a tener por diabetes, obesidad e hipertensión, más dificultad para encontrar donadores vivos, viables, o por lo menos en el ideal de lo que sería un donador, ¿no? Sin comorbilidades. Y esto porque a la hora que asociamos diabetes, pues digo, obesidad se asocia mucho con diabetes, quise decir, con enfermedad renal crónica y con cardiopatía isquémica y pues en conjunto pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, el impacto que se espera de la pura obesidad asociándose a las otras comorbilidades, pues es muy importante, ¿no? Ahora todo el mundo diría, bueno, pues descarta al donador, mételo a lista de cadáver, total, ¿no? Entonces, sí, ya habíamos hablado que 60% los descartamos y en lo que esperamos otro donador, resulta que nuestros pacientes están muriendo en lista de espera. Esto que no se les olvide, ¿no? Esas son estadísticas americanas, pero en México también tenemos el comparativo, esto es pacientes del Hospital General de México, que se hizo ese estudio donde vean acá el paciente trasplantado, una excelente sobrevida. Aquí estamos hablando de casi 3 años de seguimiento
y vean los de diálisis estándar, pues como ya habíamos visto, más o menos aquí está la mediana de 50, del 50% de sobrevida y corresponde cercano a los 2 años, poco más de los 2 años. Mientras que diálisis intermitente, que ya saben que son pacientes que no tienen asegurado un turno de hemodiálisis o que no tienen bolsas en casa para diálisis peritoneal y tienen que ir al hospital cada vez que se sienten mal. Entonces, estos al año ya se murió la mayoría, ¿no? O sea, cerca del 90% ya están muertos al año, lo cual es catastrófico. Y uno pensaría que son pacientes muy viejitos, pues no. En realidad, el promedio de edad es de 45 años, unos chavalos, ¿no? Y a pesar de eso, una alta mortalidad. Entonces, la opción de dejarlos en listas de espera, piénsenlo cada vez que va a haber esto, pero pues tampoco se trata de a toda costa tomar órganos y esto precisamente es lo que hace que se desespere la gente y empiece a estirar, como decimos, la liga de brincarse algunos criterios eh, de exclusión de los potenciales donadores, ¿no? Y para poner también los datos sobre la mesa, este es un datos de Canadá, el riesgo relativo de muerte siguiendo al trasplante. Si está un injerto funcional, pues es como el estándar y vean cómo se incrementa la mortalidad en aquellos pacientes que han perdido el injerto. Aquí otra vez, el paciente que mantiene su injerto funcional tiene mejor sobrevida que estos que regresan a diálisis, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del donante fallecido, que no es como el corazón de la temática, pero es de ahí donde nació estos términos de donante marginal o de criterios extendidos o subóptimos, por eso los pongo ahí como sinónimos, ¿no? Los criterios extendidos históricamente se hablaba de un donante mayor de 60 años o bien uno que estuviera entre 50 y 59 con al menos dos de las siguientes: un EBC como causa de muerte, hipertensión arterial de larga evolución o una creatinina preablación arriba del 1.5%. Y después, pues tú ves diferentes revisiones como esta que dice, pues condiciones que cambian o otorgan una categoría de donante marginal. Aquí ya tenemos, pues sí, la edad que ya habíamos visto previamente, hipertensión, pero aquí se agrega diabetes. Vean cómo acá no estaba diabetes, pero evidentemente todos nosotros sabemos que diabetes es una condición que sí favorece progresión del daño renal. Baja depuración de creatinina preablación, también ya hablamos de un donante marginal o con peor pronóstico. Grados de nefroangiosclerosis por biopsia, en aquellas biopsias cero o por protocolo. Pobre compatibilidad HLA, que no es tanto que el donante tenga mala calidad, sino que pues aumenta el riesgo inmunológico y por ende el mayor riesgo de rechazo y pérdida del injerto. Entonces, para fines prácticos, en cuestiones pronósticas, para el receptor no le va a ir bien, ¿no? Tiempo de isquemia fría prolongado y estado de alto riesgo para CMV, VIH, hepatitis, etcétera, ¿no? Y luego tenemos aquí el riesgo de mortalidad en trasplante. Aquí vemos, es muy importante porque todo el mundo piensa que un riñón de donante marginal pues no sirve. No, no, tampoco. O sea, vean, los dos, esta línea horizontal oscura es pacientes que están en diálisis y obviamente mientras más arriba es que la mortalidad es mayor. Claro, en los primeros meses post trasplante, pues al tener una cirugía puede aumentar el riesgo de muerte. Pero una vez pasando ese periodo de riesgo, vean cómo disminuye comparado a diálisis, sea de criterios estándar, que es la línea de abajo, con mejor sobrevida, o de criterios extendidos, es decir, aún en los de criterio extendido, se va a ver un beneficio comparado a mantenerte en diálisis. ¿Y de dónde salió esto de criterios esto del alto riesgo? Pues aquí en estas tablitas, como un análisis de diferentes factores, vean cómo un análisis estratificado, vean cómo aquí circulo los grupos de edad, ¿no? Arriba de 60 por sí solo ya aumenta el riesgo, mayor de 1.7, que era como el punto para decir que había incremento en riesgo, pero vean, el solo tener mayor de 60 años en todas las circunstancias, con creatinina normal, creatinina alta, con y sin hipertensión, ya tiene mucho mayor riesgo de perder el injerto.
Ahora, de 50 a 59, por sí solo, no llegan al 1.7, pero si lo combinas con hipertensión o con alta creatinina, pues sí se va a dar. O con enfermedad vascular cerebral, vean cómo se incrementa. Entonces, este análisis factorial hizo que de aquí saliera esto de muerte por EBC, hipertensión o creatinina mayor de 1.5. Y aquí vemos cómo no es que todos los órganos vayan a fallar, porque luego se quedan con esa idea. No, simplemente es menor sobrevida. Por eso, en centros como el nuestro, pues hacemos una selección. Esos órganos marginales se los vamos a poner a una gente con una expectativa de vida menor. Tenemos una lista dividida en mayores de 60 y menores de 60. Entonces se le pone a mayores de 60 y la verdad es que, pues vean cómo baja ligeramente, ¿no? Eh, y vean cómo no es que lleguen a fallar inmediatamente, sino que comparados a los de criterios estándar, que son esta línea como un poco más oscura y más finita, eh, pues sí tienen menor sobrevida, pero es buena, ¿eh? O sea, no es que se deban de tirar a la basura esos órganos, nada más hay que aclarar eso. Y claro, acorde a la edad, pues conforme más avanza la edad, pues también hay más pérdidas de injerto o peor pronóstico y también es más probable que los pacientes mueran, aún con riñón funcional, ¿no? Y aquí vemos otra vez, este es en base a la edad del donante, y aquí es el comparativo menor de 60, mayor de 60, que sería ya con criterios extendidos, y vean cómo la sobrevida del injerto, pues sí es ligeramente menor, como aquí, ¿no? Acá claramente estos son los que alcanzan significancia estadística, los otros no, pero hay que tomar en cuenta también las Ns pequeñas de los pacientes, ¿no? Pero digamos que no en todos se va a encontrar una diferencia estadísticamente significativa, en estos dos sí se encontró. Y luego después evolucionó al KDRI, que ya toma, vean, muchas variables, ya es un poco más completo, y eso salió de un análisis multivariado donde pues esos factores eran altamente significativos y entonces pues vean cómo se van dando los puntos dependiendo, aquí son ejemplos, por ejemplo, aunque sea, digamos, es como el estándar, el KDRI, vean, el CADRI es el puntaje más bajo, mientras más bajo es mejor pronóstico, pero vean de 40 años le da 1 y aquí en cuanto empieza a aumentar edad, pues empieza a aumentar también el KDRI, ¿no? Pero no siempre va solo la edad a dominar, depende de las otras características también, el que sumen o bajen puntos, ¿no? Y claro, hay una relación directa, a menor KDRI, pues el porcentaje de sobrevida va a ser mejor que aquellos con KDRI muy alto, ¿no? Y aquí vemos otra vez, este es lineal, a mayor KDRI, pues vean la sobrevida del injerto, cómo se va incrementando. Esto con fines pronósticos, vean, con criterios extendidos, claro, se van a cargar, este es el porcentaje con criterios extendidos y mientras más domina los criterios extendidos, pues obviamente el KDRI va a estar mucho más alto, ¿no? Va mejorando el KDRI, pues seguramente viene de donadores con criterios estándar o que no tienen criterios extendidos. Aquí es del OPTN, también vean cómo hay una relación directa, mayor KDRI, cómo empeora el pronóstico, ¿no? Y esto es otro índice simplificado, toma en cuenta menos variables para no hacerlo tan complejo, dando ciertas características. Esto que está resaltado en rojo son los que dieron estadísticamente significativo, edad del donante, historia de hipertensión, sobrepeso, días de hospitalización y el uso de aminas, ¿no? Y vean cómo este índice del Reino Unido también a mayor puntaje, pues la sobrevida era menor. Ahora,
Cuando hablamos de donante ideal y versus donante aceptable, ¿qué implicaciones pudiera tener para el donante? Primero, ojo, para el donante, esta es una cirugía sin beneficio para ellos. Va a beneficiar al familiar, al amigo o a quien se lo estén donando, pero ellos no tienen hasta una cirugía plástica, pues tienes el beneficio de la estética, ¿no? Igual y te haces más atractivo, por así decir, ¿no? Por lo menos te da la sensación de bienestar. Los riesgos a corto plazo, riesgos a largo plazo, y algo muy importante que se nos olvida es tocar este punto del consentimiento bajo información, porque muchos de esos pacientes no se les informa los riesgos potenciales que puede tener al donar y más si tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, vean las implicaciones que pudiera tener. Se ha demostrado en diferentes cohortes que hay una elevación de la presión arterial, desarrollo de proteinuria de novo, riesgo de enfermedad renal crónica, riesgo de muerte, en mujeres riesgo de preeclampsia, dentro de otras cosas que se han implicado y que ahorita vamos a ver. Vean esa tablita de una revisión reciente, precisamente de estas que hablábamos del consentimiento informado. Es muy importante que lean este artículo de Nephrology Dialysis and Transplantation del 2021 y vean cómo aquí se pone que el riesgo, aquí cada línea es un artículo y aquí pueden ver qué cohorte o qué grupo de control estaban utilizando para poder saber cómo le iba al donante comparado con un grupo control. Y vean cómo en algunas de ellas sale que aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial de novo o el incremento en más de 5 milímetros de mercurio de la presión arterial basal. Claro, si estás muy normal, el subir 5 milímetros de mercurio no representa ningún problema, pero es algo que hay que informar. Enfermedad renal crónica terminal, vean cómo en algunos estudios se aumenta muchísimo el riesgo. Ojo que aquí luego vamos a ver que en algunos estudios las causas de enfermedad renal terminal no necesariamente tenían que ver con quedarte monorreno, sino pues que esos pacientes algunos hacían diabetes, hipertensión, lupus o alguna glomerulopatía que tuviera posiblemente uno o los dos riñones, lo iba a perder, ¿no? En este otro estudio, 90 por cada 10,000 años versus 14 de cada 10,000 años, entonces sí aumenta los eventos. Gota, vean aquí cómo se incrementa el riesgo en este estudio. Preeclampsia, que ya habíamos mencionado, la proteinuria, si se fijan aquí los valores no es muy alarmante, pero en alguien que ya tenía, pues se puede aumentar de manera importante, ¿no? También se ha descrito incremento de la masa ventricular, vean, aquí sube 7 gramos versus reducción en 3 gramos. Todas las causas de mortalidad y mortalidad cardiovascular también en estos estudios salieron que se incrementaba. Entonces es algo a tomar en cuenta. Ese es el estudio y nosotros junto con la doctora Mónica Sánchez y Abraham Cohen nos pidieron hacer un editorial, pues al ser un país con experiencia en donador vivo, pues cuál era nuestra visión respecto a esta encuesta, que vean ustedes qué es lo que buscaban. Aquí, esto que ven así como entre gris y rosa tenue, ya no sé qué color son, sí se le informaba de rutina los riesgos a largo plazo, nomás se dice sí y no. O sea, casi la mayoría informa. El problema es al puntualizar, por ejemplo, por hipertensión, sí, acá están las escalas, ¿no? Siempre, a veces, ocasionalmente, raro o nunca. Y pues si hay un grupo aquí, casi un 25%, que no discuten mucho esto. El riesgo de enfermedad renal crónica terminal tampoco. Y vean cómo aquí casi como 30% no les informan por escrito, ¿no? Que eso cada vez las sociedades
presionan para que esta información deba quedar por escrito. Vean aquí el riesgo de enfermedad renal crónica por escrito, si discutes el riesgo de muerte, si se le pone por escrito, y vean como no todos lo discuten así por escrito. Eh, Discusión del riesgo de preeclampsia, vean cómo se baja mucho. Y algo muy importante es hacer alguna prueba para saber si el paciente entendió. Una cosa es que tú le digas, pero pues en un día le recetas todo lo que le va a pasar, más todos los trámites que tiene que hacer y a veces hasta la historia clínica en un solo evento. De tal manera que, pues esto vean, primero, no todos lo discuten y luego, si lo hacen, aquí están las escalas, es que para ver si ellos preguntan si lo entendieron completamente, si se hicieron cuestiones específicas como un examen, pues, de evaluación, si es por escrito o de plano no ahondan en si lo entendieron o no, ¿no? Claro que muchos aquí es preguntar, ¿lo entendió? Y todos los pacientes dicen, sí, 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 sí. No te van a defraudar en ese sentido, pero muy importante poner sobre la mesa estos puntos de que debemos de discutir con ellos esos riesgos, ¿no? Y vean las posiciones de las diferentes sociedades, muy variado, qué es lo que tocan en las guías, en sus propias guías, qué dicen acerca del consentimiento bajo información, y vean, la de UNOS dice, pues hay que hablar del riesgo de muerte, de las heridas, de las cicatrices, bla, bla, bla. No especifica necesariamente enfermedad renal crónica, hipertensión y eso de una por una, pues, pero te hace ver como acá abajo que sí tienes que hablarle de los riesgos de morbilidad y mortalidad y lo dejan abierto porque hacen en una anotación por ahí, dicen, recordar que conforme avance la ciencia y haya nuevos estudios, puede agregarse algún otro riesgo que anteriormente no se había identificado, entonces tendrás que informarle todos los riesgos publicados. Hagamos algunos señalamientos en algunos puntos de lo que vimos en antecedentes, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad en el donador? Ya habíamos visto que cerca del 40% de los que rechazamos es por obesidad. El problema con obesidad es que aumenta el riesgo de infecciones en la herida quirúrgica que pueden llevarlo a sepsis, otras complicaciones quirúrgicas como dehiscencia de herida, hernias, complicaciones metabólicas, pueden desarrollar diabetes de novo, hiperlipidemia, incrementan mortalidad, complicaciones cardiovasculares. También por sí sola la obesidad pudiera asociarse a proteinuria y agravar algunas glomerulopatías más que ocasionarlas por sí solas la obesidad. Bueno, focal y segmentaria, pero sabemos que es secundaria a la obesidad, ¿no? Aquí, como también se asocia a algunos de los factores de riesgo cardiovasculares primarios o más importantes y por ende van a llevar a estas complicaciones cardiovasculares y muerte cardiovascular. Vean, esa es población general, ese es el global y vean cómo aquí está el índice de masa corporal como a 25, aquí estamos como a 30, pero vean en la medida que nos vamos saliendo de lo normal, cómo incrementa el riesgo de mortalidad. Este es en Europa, es igual, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, Asia del Este y el sur de Asia. ¿Cómo se repite esa figura en U o en J? Y este es la obesidad como factor de riesgo de enfermedades renales. Aquí lo que pongo en el recuadro es enfermedad renal, estas de aquí, vean, es enfermedad renal crónica, las dos primeras líneas, y luego, perdón, enfermedad renal crónica, y acá crónica terminal, y esto es litiasis. Todo lo que esté a la derecha de esta línea sólida, donde está el 1, es que aumente el riesgo, y vean prácticamente en todas, mencionan aumento de riesgo. Acá es asociación con cáncer renal, que no viene al caso. Esta es obesidad como factor de riesgo en población general y vean cómo aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Y esto es la obesidad como factor de riesgo post-nefrectomía en población general. No necesariamente van a ser sanos, pues, o sea, les quitas por un tumor, por piedras o lo que sea, ya no son sanos, pero vean cómo el obeso, este es
pacientes, mientras más abajo, ese es el porcentaje de pacientes que quedan sin proteinuria. Obviamente es más alto en los no obesos, todo lo que esté hacia abajo es peor. Entonces en obesos hay más pacientes con proteinuria. Y este es con función renal normal. Mientras más abajo es que el porcentaje es menor. En obesos el porcentaje es menor, quedándote con un solo riñón comparado con los no obesos. Y vean esto, la tasa de filtrado glomerular, este es población total, la población obesa, no se ve mucha diferencia. Acá tampoco se ve mucha diferencia, ¿no? Este es porcentaje con hipertensión y vean si aquí como los obesos, aquí es el promedio general y este es no obesos versus obesos, como si incrementa y desde acá al momento de la donación, como el obeso con mayor frecuencia va a tener hipertensión, ¿no? El HDL más bajito en los obesos versus los no obesos, de tal manera que se van juntando puntos de alteraciones metabólicas. Aquí la cifra de arriba es no obeso y acá es obeso, es el porcentaje de pacientes que quedan con tasa de filtrado glomerular abajo de 60. Entonces, vean, en sujetos controles con los dos riñones, también en el obeso es como aquí no se nota la diferencia, de hecho es hasta menos porque están hiperfiltrando o se cree que están hiperfiltrando, ¿no? El porcentaje con hipertensión aquí es mayor en los obesos que en los no obesos, incluso en los controles con dos riñones, ¿no? Y este es desenlaces a 30 años acorde al índice masa corporal. Vean, los dividieron abajo de 30 a 35 y arriba de 35. Y vean, el rojo es el más delgadito y el negro, o sea, el punteado azul es intermedio y arriba de 35 es el negro. Y vean cómo en todos los casos, este es mortalidad, aquí es incidencia de diálisis, de diabetes, perdón, de hipertensión, acá de insuficiencia cardíaca, aquí es de proteinuria y de enfermedad renal crónica terminal. Y vean cómo se separan en todos los casos. El de índice masa corporal abajo de 30 es el que mejor les va en todos los escenarios. Estos son los que, bueno, en mortalidad total no pareciera poder demostrarse diferencia. Ahora, mucha gente diría, bueno, pues hagamos cirugía bariátrica para el donante renal. Ojo, si la cirugía del donador no era necesaria para ellos, meterlos a una segunda cirugía para fines que le done a un tercero es éticamente cuestionable si no se tiene una indicación fuera de la donación. Sería la mejor manera de reducir y mantenerse en metas de índice masa corporal, eso nadie lo duda. Y los desenlaces perioperatorios son similares a los controles. Inicialmente se prefería una Y de Rokes, pero ahora se prefiere más la gastrectomía en manga por la rapidez de hacerlo y en algunos donantes se ha llegado a hacer al mismo tiempo porque lo que te interesa es cuidar a largo plazo al paciente, pero ya no quitas los riesgos. Si no lo bajas de peso antes, no quitas los riesgos de obesidad en la recuperación perioperatoria, las complicaciones perioperatorias. Debe donar una vez que alcance el índice más corporal estipulado por cada centro, ¿no? Quien lo hace para protegerlo a largo plazo, pues les digo que pueden hacer la donación el mismo día de la cirugía bariátrica. Los demás optan por dar un periodo de espera para ver la reducción de peso. Ahora, ¿qué pasa con el donante vivo marginal entonces? Este es donantes vivos con hipertensión. Acuérdense que en muchas guías internacionales se acepta como donadores aun cuando tienen hasta 2 antihipertensivos, pero bien controlados, ¿no? Y que sean dosis no tan altas de los 2 antihipertensivos. Y vean, aquí hay diferentes definiciones de presión, de hipertensión. Acuérdense que unas son en consultorio, otras con monitoreo ambulatorio de la presión arterial y demás. Y entonces, en base a eso, pues la prevalencia de hipertensión varía. Entonces, sí es muy importante revisar en la literatura que están leyendo qué método utilizaron para diagnosticarlo. Si es una medición en oficina, o sea, en el consultorio,
o el MAPA que le conocemos como MAPA aquí en México, ¿no? Y aquí vemos los predictores de proteinuria por diferentes definiciones de hipertensión. Y entonces vean cómo en el análisis multivariado quedan como estos como los más altos y el final, este acá es el non-diper, que ese lo sacas con el mapa, que no baja la presión arterial en la noche. Vean lo importante que es el no diper, ¿no? Y acá estos dos, que son más altos, es el donador hipertenso tomando fármacos, es decir, que no lo controlas con cambios en el estilo de vida. O el que tiene una presión arterial en consultorio arriba de 140/90, pues no queda duda que incrementa el riesgo de desarrollar proteinuria, ¿de acuerdo? Puede ser desde microalbuminuria o macroalbuminuria, pero el punto es que hay riesgo de desarrollar albuminuria. Y este es donador con hipertensión y la pérdida de injerto total y censurada para muerte con injerto funcional. Acá abajo son estandarizadas y acá arriba es crudo. Entonces, vean aquí, se separan un poquito las curvas, pero acá, para fines prácticos, se pierde la separación y es idéntico, ¿no? Entonces, eh, aún siendo hipertensos leves, pareciera no asociarse con mayor pérdida del injerto, ya una vez que se hace los ajustes. Y esto es donadores marginales que pudieran tener incluso diabetes mellitus. Obviamente, vean acá la N, son pocos. Eh, donador marginal más diabetes 12 versus eh, los donador marginal sin diabetes, ¿no? Y vean, no se separan mucho las curvas al inicio, esa es elevación o la evolución de la creatinina sérica. Acuérdense que lo que más nos interesa es la tasa de filtrado, porque aquí depende del género, edad, etcétera. Entonces, vean la tasa de filtrado ya haciendo las fórmulas, pues muy parejito, ¿eh? Diabéticos y no diabéticos. Aquí sí la creatinina también pareciera separar, pero vean acá las curvitas, sí baja, se da un bajón aquí de 73 a 61. No sabemos si a mayor tiempo esto se vaya ampliando, que uno pensaría que, pues sí, si es donador diabético, que se vaya ampliando la brecha, pero vaya, aquí está con 60 mililitros por minuto de depuración, ¿no? Perdón, es porcentaje de cambio. Y esto es la evolución de la tasa de filtrado glomerular. Vean cómo es muy parecida, ¿sí? Y este es función renal, la tasa de función renal residual. Eh, Muy parejo los dos, ¿no? Entonces, aguas porque no siempre vamos a encontrar que los factores que uno piensa que son deleterios como estos, no necesariamente es que le vaya muy mal. Eso es muy importante. Yo voy de acuerdo en no permitir quizás cuando es donador desconocido, que a veces pues no se va a cuidar tanto a ese donador, pero hay también ocasiones donde el padre o madre le dona a su hijo, ¿no? Y él tiene diabetes, a veces una diabetes incipiente, y luego nosotros los queremos cancelar, pero el niño se va deteriorando, deteriorando, y tú no dejas que done. La verdad es que hay que tomar en cuenta también la autodeterminación. Uno de los principios éticos es la autodeterminación y que todo se haga bajo información adecuada. Entonces, con esto, en casos muy particulares, yo no vería problema, ¿no? El donador con síndrome metabólico también lo hemos estudiado más de alguna vez. Vean, ese es en el instituto, de todos estos donadores que había para ese tiempo entre el 68 y 2009, 886 donadores. De vivo eran el 82%, ahorita ya es 50 y 50 en el instituto, pero en ese tiempo predominaba francamente donante vivo. Se revisaron 72% de estos expedientes, de estos 721, y vean, estos 34% nunca tuvieron control, es decir, nunca vinieron a sus consultas, por más que uno les insiste a veces, ¿no? En control, es decir, en visitas firmes y constantes, 39%,
sin control antes del 2005 en el 17% y un 10% que de plano se perdieron, no están localizables. De ahí se analizaron 140, que era factible tener información y laboratorios, y 20% con síndrome metabólico y el resto sin síndrome metabólico. Y vean cómo la caída de la tasa de filtrado glomerular, esta es la delta, la pérdida de función renal post-nefrectomía, vean, con síndrome metabólico es más profunda que sin síndrome metabólico. Claro, no significa que lleguen a falla renal terminal. Este es porcentaje de pacientes con más del 70% de la tasa de filtrado glomerular predonación. Es decir, si uno dijera, ¿cuál es lo ideal con cuánto se debería de quedar idealmente un donador? Pues idealmente, al final del primer año ya debería tener arriba el 70% de la función renal predonación, porque el riñón único va compensando y va hipertrofiándose. Entonces, al final del primer año debería tener más de 70 o al menos más de 60. Aquí utilizamos punto de corte 70 y vean cómo sí se separa síndrome metabólico de los que no tenían. Y este es también con porcentaje que alcanza el 70, más del 70% de la función renal predonación, ¿no? Y aquí vemos el riesgo, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, pues identificamos los principales factores para que presente tasa de filtrado menor de 70. Y vean, pues sí, la tasa de filtrado basal es importantísima, la edad y el síndrome metabólico, ¿no? O sea, vean el impacto que tiene síndrome metabólico en esos parámetros. Otra población que pudiéramos considerar marginal, es decir, en condiciones ideales no lo tomaríamos, sería un donador donde tiene una incompatibilidad HLA o que tiene el receptor muchos ADES en contra de ese paciente, ¿no? Y esto es muy importante, pues, ¿qué tenemos para combatir el riesgo inmunológico? Nuestra inmunosupresión. Entonces, vean, esta es una publicación de una revisión de cómo en base al esquema de inmunosupresión, vean, cicloasa-predni, hasta 60% nos van a hacer rechazo, sin inducción. Con ciclosporina, micofenolato predni, 40%, con tacro, micofenolato predni, de 10 al 20%, por eso es el esquema de elección hoy por hoy. Y los que recibían inducción más tacro, micofenolato predni, menos del 10% hacen rechazos. Por eso se pelea hacer rechazo aún en los tiempos de tacro, micofenolato predni, ¿no? Y obvio, depende del riesgo inmunológico. Vean, si es donante vivo, pues menos del 10% de rechazos, cadavéricos también menos del 10%, ADES y PRA mayor de 30 ya se aumenta hasta 20%. Si están desensibilizados o tienen incompatibilidad ABO, es decir, que requieran desensibilización por ADES o incompatibilidad ABO, se aumenta hasta 40% la tasa de rechazos. Y en protocolos de desensibilización por anticuerpos anti-HLA, 60.5%. O sea, y hay que recordar por qué es importante tomar en cuenta esto del riesgo inmunológico, porque el rechazo mediado por anticuerpos es la principal causa de pérdida del injerto. Rechazos corroborados con todos los criterios, esto es rechazo mixto, celular y humoral, y esto es rechazos humorales, pero que no cumplían o les faltaban los anticuerpos demostrados en sangre o el C4D. Y ya ahorita con las nuevas clasificaciones, todo eso sería un componente humoral y 64% tendrían entonces pérdida al injerto asociado a un problema de rechazo mediado por anticuerpos. La línea del tiempo es importante. Estos picos iniciales es por pacientes previamente sensibilizados y después del primer año generalmente van a ser anticuerpos anti-HLA de novo. Y claro, siempre debes de tomar en cuenta, ¿no? Estos de desensibilización comparados con diálisis, ¿dónde quedan? Pues obviamente la mortalidad es mayor en aquellos que se quedan en diálisis comparados a aquellos que se desensibilizaron para trasplantar. Obvio, no es lo mismo desensibilizar los que tienen anticuerpos donador específico, pero prueba cruzada por citometría negativo o CDC negativo. Aquí estoy poniendo como lo que reporta el Luminex, el MFI,
y más o menos una escala para que se den idea de que Luminex es el más sensible. Capta fluorescencias muy bajas que ya no puede captar la prueba cruzada por citometría y mucho menos la prueba de CDC. Pero estas líneas nos marcan 3 segmentos, ¿no? Estos de aquí, que son prueba cruzada por CDC positivos, es un riesgo inadmisible y es una contraindicación total para el trasplante. El que es positivo para citometría, pero negativo para prueba cruzada, o sea, en este rango, pues el riesgo es alto, se sugiere buscar otro donador, pero si no lo hay, bueno, pues desensibilizarlo. Y estos de aquí, este grupito que las 2 pruebas cruzadas son negativas y solamente tiene ADES, pues se puede trasplantar y se sugiere inducción continua. Y acá abajo, si son negativos o no detectables, pues se consideran de bajo riesgo inmunológico. Y en la experiencia de esos lugares que han desensibilizado por muchos años, vean cómo este es los que se desensibilizaron por CDC, cómo es el que más pérdidas de injerto tiene y muertes del paciente acá a la derecha. Los de citometría de flujo, vean cómo, pues más o menos, este es Luminex positivo y este es el compatible, es decir, que no tiene anticuerpos anti-HLA previo al trasplante. Y acá vean cómo se parecen estos 3, de tal manera que si uno lo pone aquí, pues estos 2 grupos sí los metería a trasplantar, ¿de acuerdo? Esto es comparando cada uno, ese es el global versus lista de espera, que es el azul. Vean cómo mueren más en lista de espera que los desensibilizados. Esto es solo los que tenían Luminex positivo. Claramente hay una diferencia. Este es citometría de flujo positiva versus los negativos, como hay un poquito menor sobrevida, pero comparados con estos, por ejemplo, que son los de Luminex, pero comparados con quedarse en diálisis, que es esta curva, obviamente es mejor, ¿no? Comparado con diálisis siempre va a ser mejor cualquier maniobra que hagas de desensibilización y demás. Pero nunca olvidar que si bien los logramos trasplantar, la tasa de rechazo se nos puede ir para arriba, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Y pues en conclusión, priorizar la salud del donante sobre la del receptor siempre es mandatorio, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos dañar a alguien para ayudar a otro. Siempre debería haber un consentimiento bajo información adecuada y por escrito. Para el receptor siempre será mejor trasplantarse que mantenerse en diálisis. Un riñón marginal siempre será mejor que mantenerse en diálisis y el donante marginal deberá conocer a fondo sus posibles complicaciones a largo plazo. Y el donante marginal requiere vigilancia el resto de su vida. No se vale todos los donadores, pero especialmente el donante marginal. No se vale quitarle el riñón y que Dios lo bendiga, ¿no? Pues muchas gracias para aquellos que no se animen a preguntar en el chat o de viva voz, pues aquí está mi correo electrónico y con gusto puedo responder algunas dudas. Pues voy a dejar de compartir para estar listo para las preguntas. Bien, doctor, pues aquí está la primera. Dice, ¿qué edad debe tener un donador? Tiene que ser adulto si es donante vivo, ¿no? Para empezar. Hacia arriba, o sea, mayor de 18 años, hacia arriba, es mientras la salud esté muy bien, ¿no? El donante más añoso que hemos tenido en nutrición ronda como en los 70, también en privado, y es lo que llamamos old for old, es decir, viejito para viejito, y en general les va muy bien, ¿no? Perfecto. A ver, aquí tenemos otra. Nos dice, Bueno, nada más déjame hacer un comentario. También hay quienes proponen algunos grupos que sobre todo basan sus programas en donantes fallecidos. A ellos les parece un crimen tomar donadores menores de 30, ¿no? O sea, son pacientes que todavía no sabes hacia dónde van a ir, si van a ser obesos, si van a ser hipertensión o diabetes en la vida adulta y los estás poniendo en un riesgo
pues que no tendrían por qué correrlo, ¿no? Pero pues obviamente siempre está el peso de lo que podría pasarle al receptor. Entonces, pues cada centro deberá establecer sus límites. Adelante. Nos pregunta Alfonso Álvarez. Dice, ¿el grupo de donantes el protocolo de trasplante identifica litiasis renal? Sí, Se corta. sí, pero sí te escuché, o sea que si se intenta descartar litiasis, claro, o sea, a nosotros al donador le hacemos una tomografía con protocolo para una uroangiotomografía y ahí detectas si hay litos o no. Aquellos que tienen uno aislado micro con un perfil metabólico normal, lo tomamos. Pero aquel que tiene, aunque sea uno, si son múltiples, ya lo descartamos. Pero si tiene uno, pero alteraciones metabólicas que lo ponen en riesgo de repetir eventos de litiasis, los descartamos. Perfecto. Nos pregunta Luis Gamiño. Dice, buenas noches, ¿se debe de llevar una alimentación específica antes del procedimiento? ¿No? O sea, el donador sano no tiene problemas, ¿no? Acuérdense que en el contexto, y por eso hablamos de donante ideal, pues es el donante sano. Entonces, no tendría alguna limitación para fines de la donación. Después, pues los cuidados perioperatorios nada más, las limitaciones que les den sus médicos de la dieta perioperatoria y ya una vez que los den de alta, pues tampoco debería tener grandes cambios la dieta, solo mantener un peso adecuado para no llegar a la obesidad, o sea, una dieta sana, ¿no? El concepto de la dieta sana. Excelente. Nos pregunta Ivonne Villa. Dice, el segundo trasplante, ¿cuánto es el tiempo de vida del injerto y cuál es el porcentaje de rechazo? Siempre va a reducir la sobrevida del segundo versus comparado en general a los primeros trasplantes, ¿no? Digamos, ahorita de donante vivo andamos como alrededor de 15 años la sobrevida del primer trasplante, el segundo trasplante seguramente se verá afectado como en llegar a 12 años, alguna cosa así, pero va a depender mucho de la vigilancia. Si tú buscas una compatibilidad adecuada previo al trasplante, por eso es muy importante las pruebas inmunológicas que hagan antes, aunque sean caras, la mayoría de la gente pone pretexto el precio, pero creo que vale la pena el gasto. Si hace unas buenas pruebas pretrasplante, el pronóstico mejora. ¿Sí? Gracias, doctor. Nos pregunta Luis Ramírez que si hay algún impacto a nivel psicológico posteriormente de la intervención, tanto de recibir como de donar. Sí, en general es positivo, ¿eh? El donante tiene esa sensación de haber ayudado a alguien y saber que ha salvado una vida. Entonces, en general, ese impacto suele ser muy positivo. Y en el receptor también, o sea, los beneficios que tiene el trasplante comparado a estar en diálisis es fenomenal, o sea, es impresionante los cambios que se van a dar, ¿no? Entonces, sí, suelen ser positivos. Gracias, doctor. Nos pregunta María de Los Ángeles. Dice, en donantes de riesgo, autodeterminación e información consensada. Dice, su pregunta es, ¿debe considerarse el grado de histocompatibilidad? A ver, ¿me la repites? Sí, que, bueno, dice que excelente comentario en donantes de riesgo, autodeterminación e información consensada. Dice, su pregunta es si debe considerarse el grado de histocompatibilidad. Sí, aquí el problema es que a veces no tenemos más que un solo donante, ¿no? Cuando es donante vivo. Y entonces tampoco te puedes poner tus moños. O sea, si hay un donante ideal, es aquel 100% compatible, igual hasta gemelo idéntico, digamos. Ese es siempre y cuando esté sano. Pero en la realidad, pues eso no existe, ¿no? O sea, no, hay que adaptarlo a las mejores condiciones. Si yo tengo la opción a 5 donadores, claro, yo busco el que esté en mejor compatibilidad HLA y el que esté en buenas condiciones de salud. ¿Mm? Excelente. Nos pregunta Marlene Cisneros, ¿hay algo más que se puede ofrecer aparte de alimentación saludable y estilo de vida saludable
para los donadores renales que desarrollan proteinuria, como los inhibidores, los ISGLT2? Sí, sí, o sea, todo lo que usamos de herramientas hoy por hoy, ¿no? O sea, IECAS, el bloqueo del receptor de angiotensina 2, bloqueo mineralocorticoide y los inhibidores SGLT2 van a ser siempre una muy buena opción antiproteinúrica. Ok, bueno, pues aquí hay una pregunta, no sé si Por aquí veo en el chat, dice, ¿un paciente con VIH entra en protocolo de trasplante? O sea, sí. como receptor, sí, claro. Hay requisitos, ¿no? De los criterios es que tenga más de 200 CD4, que esté carga viral negativa y que no haya tenido esas infecciones asociadas a SIDA que los hacen estar en riesgo de por vida de reinfección y también neoplasias, ¿no? Entonces, si cubre los requisitos típicos del receptor, no hay ningún problema, ¿no? Y también en Sudáfrica, que es muy frecuente el VIH, se hacen de trasplantes de VIH positivo a VIH positivo, es decir, aunque el donante tenga VIH, se hace. En México no lo hemos hecho, pero en cadavérico, si tienes un donante cadavérico VIH positivo, perfectamente podría donarle a otro de las listas de espera que tenemos VIH positivo. Perfecto, doctor. Aquí preguntan, ¿por qué las instituciones públicas no tienen una partida económica exclusiva para llevar a cabo los protocolos quirúrgicos de manera oportuna? No, pues es que es que no solamente es eso, en cuestiones de trasplante es una logística compleja. Los protocolos llevan tiempo, evaluarlos, o sea, no necesitarías casi un hospital exclusivo para trasplante con toda la gente trabajando solo para trasplante. Tú mandas, por ejemplo, a hacer un ecocardiograma, pues tú vas con el cardiólogo y el cardiólogo tiene 100 ecocardiogramas pendientes para los próximos 2 meses, es decir, la sobrecarga de las instituciones es una limitante muy clara. Eh, Tenemos un rezago en materia de hospitales por millón de habitantes, pues muy alto, ¿no? Entonces, no hay capacidad instalada que haga que puedan funcionar los programas con la agilidad que uno quisiera. En el nivel privado, por ejemplo, que pues ahí si tú tienes recursos, te hacen los estudios rápido, en una semana completas tu protocolo y te trasplantamos en menos de un mes. Pero si no tienes recursos y hay que ir a una institución pública, el problema es la saturación, no necesariamente es algo adjudicable a los médicos o a las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Es que hay Gracias, pocos doctor. hospitales. Nos pregunta Ivonne Villa, dice, ¿cuando es síndrome de cromosoma X no se trasplantan? A ver, repítemela. Ajá, que si cuando es síndrome de cromosoma X no se trasplantan. No sé si se refiere a una mono No entiendo. Que lo amplíe mejor la X. pregunta, no tengo idea. Síndrome X es, o que antes se le llamaba el síndrome metabólico. Si tienen síndrome metabólico como tal, claro que se pueden, o sea, pueden donar, pero ya por eso expuse, acuérdense que los componentes del síndrome metabólico es obesidad, hipertensión, diabetes, eh, y, y obviamente es importante lo que estuve poniendo ahí, las implicaciones de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión a mediano largo plazo, ¿no? Entonces hay que Me parece advertir. que aquí se refiere a un síndrome de cromosoma X. Creo que va a ser algo ahí, algo genético. Pues sí, pero el cromosoma X todos lo tenemos, ¿no? O sea, no entiendo que amplíe bien la pregunta porque así no se le entiende. Perfecto. Mientras vemos otra de Adriana Ivonne que dice, ¿qué tan frecuente es recurrir a trasplante renal cruzado? ¿Se les comenta esta opción a los receptores que no sean compatibles con su donador? ¿Sí? O sea, Dice, siempre lo ideal es que hables de los riesgos siempre con tu pareja donante y receptor. El donante debe de entrar con todos la información, pero es muy variable de centro a centro. Lo que hacíamos alusión en la plática es que debemos de mejorar. Yo estoy consciente de que nosotros a veces lo decimos por escrito, a veces verbal, a veces en una sola entrevista, a veces insistimos en varias
entrevistas. Entonces, esos son procesos que sí debemos de mejorar. Hay hospitales como Médica Sur donde hay la figura del protector del donante y esa persona se encarga de averiguar si el donante entendió los riesgos y se hace una entrevista formal para eso nada más. Y es independiente del equipo de trasplantes. Es decir, ellos no tienen nada que ver con el equipo que va a trasplantar. Eso se debe de hacer en todos los hospitales, ¿no? Gracias, doctor. Nos pregunta Wendolín, dice, ¿cuál es el porcentaje de rechazo post-trasplante por infección de poliomavirus? Eso depende de cada centro, pero en el estudio que les puse de las pérdidas de injerto, del estudio del grupo de Halloran, que son biopsias protocolizadas, era un 7% las debidas a poliomavirus o virus Beca, como lo conoce mucha gente. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Jesús, muchas felicidades, como siempre, excelentes ponencias. Dice, el paciente con síndrome metabólico, después de dieta y cambios de vida, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la donación? Es que lo ideal es que lo optimices. Es decir, si lo logras bajar de peso, nosotros en el instituto, los que están con sobrepeso, los intentamos llevar a índice más corporal abajo de 27 y sí se puede, pero no solamente es bajarlo, sino que entiendan que es el peso que deberían de mantener el resto de su vida, que es lo complejo. Porque luego pasa que, pues con tal de donar, bajan de peso y luego se sueltan, ¿no? O sea, ya se olvidan del control de peso. Ese es un problema. Pero digamos, los optimizamos, ¿no? Y bajándolos de pesos, mejoran triglicéridos, mejora ácido úrico y mejoran muchos parámetros, que esa es la idea de bajarlos de peso previo al trasplante. Gracias, doctor. Nos pregunta nuevamente Ivonne Villa, dice, ¿un trasplante cadavérico por COVID-19 puede ser donador? Sí, hay mucha experiencia ya a nivel mundial. La red Consejo, así hay una red en Iberoamérica, reportó en España ya una serie, pues llevan más de 40 donadores positivos que toman todos los órganos excepto pulmón, por obvias razones. Eh, y el pronóstico ha sido muy bueno de los receptores, ¿no? Y ahorita también hay algunos fármacos que son unos anticuerpos monoclonales que bloquean el receptor a donde se une el virus y también eso pudiera ayudar todavía aún más a asegurar el bienestar del potencial receptor. No solamente las vacunas, o sea, ya está vacunado, pero este medicamento evita que todavía se le una el virus ahí. Entonces hay muchas herramientas hoy en día y que creo que se pueden utilizar. La Cleveland Clinic también fue pionera en tomar donantes cadavéricos COVID positivos y la verdad es que se ha trasplantado hígado, corazón, riñones y todo con éxito. Sin Gracias, infección doctor. de los Nos receptores. comenta. Bien. Nos comenta Lucio Baena, dice, un saludo, doctor Morales, excelente plática, para concientizar que no todo es tan rígido en el protocolo en relación con el donante y que eventualmente deben de aceptarse casos más específicos. Sí, es caso por caso, Luego nos ¿no? O sea, dice, uno tiene que plantear ahí los riesgos y estar conscientes y hacer consciente al donante, pero les digo yo, si yo tuviera un solo riñón y mi hijo está muriendo y yo se lo quiero dar, aunque yo quede en diálisis, me parece que se debe de respetar mi decisión. O sea, no el médico debe hacer la de Dios y negarme toda posibilidad de donar. Digo, les planteo un caso extremo, pero yo soy nefrólogo, yo sé de esas cosas y si fuera monorreno, se lo daría a mi hijo tranquilamente. nos pregunta Alfredo Soto, dice, quien fue donante y desarrolla insuficiencia renal terminal sin necesidad de trasplante, ¿se le da un trato diferente en la lista de espera? En muchos países sí, y aquí está aceptado, pero hay que platicarlo con Senatra. Es decir, tú demuestras que fue donador, se envía una carta a Senatra y sí se le da cierta prioridad por haber sido donador previamente. Y en otros países del mundo sí, se les da prioridad. O sea, si es sistema de puntaje, se le suman puntos para que aparezca más arriba.
Gracias, doctor. Nos dice Itzel Soto, que gracias por resolver las dudas y pregunta si hay alguna edad máxima para poder ser donador, pese a que exista salud sin comorbilidades. Es que no hay una edad máxima, les digo, depende mucho de las condiciones del paciente. Nosotros tuvimos ya un caso de un donador de 83 años. Yo tuve un paciente privado en lista de espera de 70 años. Entonces le dije, no le vamos a ofrecer un donador estándar, solo le vamos a ofrecer un donador marginal. ¿Está de acuerdo? Sí, sí está de acuerdo. No vamos a usar un riñón de un chavo de 18 años para alguien de 70, ¿no? Eso también hay que ser muy conscientes. Y entonces quedó en una lista de espera donde solo iba a recibir de donante marginal y nos ofrecieron de lista de Puebla un donante de 83 años, previamente sano, que tenía 0.7 creatinina. Y les dije, pues, seguramente nadie va a querer ninguno de los dos riñones, apártenme los dos, ¿no? Nadie más los quiso, se ofrecieron en todos los hospitales habidos y por haber, nadie los quiso. Le pusimos los dos al mismo receptor de 70 años y la verdad es que acabó muriendo ahora por COVID, pero con función renal normal, ¿no? Entonces sí hay donante cadavérico, claro, donante vivo dependerá cómo estén, pero ese es un ejemplo, 83 años el donador. Perfecto, doctor. Pues ya el resto son felicitaciones. Muchas gracias, doctor, como siempre. Digo, no sé si hay alguna pregunta más, pero pues si no, no nos queda más que agradecerles. Si hubiera alguna otra pregunta, algún comentario, pues también están nuestras redes, está nuestro correo de marketing, @laboratorioram.com. Y no sé si tenga algún comentario final, doctor. No, pues creo que, como decía por ahí Lucino Baena, hay que tener un análisis de caso por caso, ¿no? Y creo que es muy importante escuchar a los pacientes, ver la relación donante-receptor para poder comprender un poquito hasta dónde podemos permitir esta lasitud de criterios, ¿no? No podemos ser tan tajantes de esperar, de ser rígidos, como decíamos, pero también es algo muy importante que deberíamos de utilizar menos donantes vivos si tuviéramos un muy buen programa de donante cadavérico. O sea, creo que quedamos a deber en donante fallecido y es a donde se deben de invertir los recursos, ¿no? Y con ello evitaríamos implicaciones para el donante vivo. Excelente, doctor. Pues agradecemos mucho su participación y bueno, pues esperamos pronto poder editar esta plática y ponerla posteriormente en redes sociales por si tienen ahí alguna duda, algo que no alcanzaron a revisar, pues Y pueden. corriges mis errores, ¿no? Nada, eso, doctor, excelente todo. Bueno, muy bien. Pues hasta luego y que estén muy bien, ¿no? Gracias, buenas noches a todos. Gracias por su participación. Por ahí les mandaron una liga, una forma para poder solicitar sus constancias. Gracias y buenas noches. Buenas noches.